Amados, este es el sexto mensaje sobre el Dios procesado. Y estamos hablando sobre la muerte de Cristo, su poder redentor, su poder aniquilador, el hecho de que todo fue incluido en la muerte de Cristo, su muerte fue todo inclusiva. Y vimos que primero que Cristo murió por nosotros. Y luego vimos que nosotros morimos en la muerte de Cristo. Estábamos dentro de Él. Estábamos en Cristo. No estábamos en Cristo desde el momento que tú levantas tu mano y dices, yo recibo a Cristo. No. Tú estabas en la cruz. Yo estaba en la cruz muriendo en Él. El día que Jesús fue circuncidado, Pablo dice esto en Colosenses, cuando era un bebé de 8 días, tú fuiste circuncidado, yo fui circuncidado en el cuerpo de Cristo. Así que nosotros estábamos en Él y pasamos toda su vida y llegamos a su muerte. Y en su muerte, yo morí, tú moriste. Así es que es muy importante entender y apropiarnos de esta verdad. Por medio de su muerte, y hablamos aquí del poder aniquilador de la muerte de Cristo, por medio de su muerte el Señor destruyó al diablo. Hebreos capítulo 2 dice esta verdad en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alguien puede decir, pastor, pero si el diablo fue destruido, ¿por qué todavía sigue haciendo todo lo que hace? Y hace muchas cosas malignas. Déjame explicártelo con un sencillo ejemplo. Cuando tú cortas una rama, la rama de un árbol, ¿cierto? La rama está verde, tú la cortas y la rama ya está fuera del árbol. Pero la rama permanece verde por un tiempo. Y luego empieza a secarse, a secarse, a secarse, hasta que la muerte termina secando y matando completamente todo lo que había de vida en esa rama. Y aunque la rama fue desgajada, destruida, sacada del árbol, todavía tiene savia dentro de ella. Incluso es posible que eche rama, todavía crezcan un poquito los brotes por la savia que todavía está circulando, pero esa rama ya no está en el árbol y simplemente en el tiempo va a terminar secándose como si nunca hubiera estado en el árbol. El diablo fue destruido. El Señor le quitó su poder. El Señor le quitó su autoridad. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El diablo le había dicho al Señor, todos los reinos del mundo me han sido entregados y a quien quiero los doy, sí, a quien quiero yo los doy, a quien quiero se los quito. Pero el Señor Jesucristo, al terminar su vida después de la cruz, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que le quitó la autoridad al diablo. Y no solamente la autoridad sobre el planeta y la vida de los hombres, le quitó toda clase de autoridad. El diablo tenía una autoridad tremenda sobre la muerte y sobre el imperio de la muerte, y Cristo lo destronó, le quitó el imperio de la muerte. Así que todo lo que el diablo tenía, ahora fue quitado. La rama llamada diablo fue desgajada. Todavía se mueve, pero solamente falta tiempo. Es una cuestión de tiempo para que termine de secarse su poder y de terminarse su maldad. Y todo eso está profetizado y los tiempos están tan acelerados que estamos a las puertas
de que ocurra todo eso con Satanás. La muerte de Cristo es una muerte aniquiladora, no solamente sobre el diablo, pero también sobre el pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 25 y 26, Cristo, está hablando de Cristo, que vino no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todos los enemigos del Señor fueron vencidos en su muerte, ¿sí? La cruz es un instrumento de muerte, pero es un instrumento de victoria, ¿no? Nos pasa, ¿no es cierto?, que también nosotros tenemos un serio problema con la carne, los hijos de Dios, y eso muchas veces muchos cristianos pueden estar convencidos de los síntomas que viven y no de lo que el Señor ha dicho, porque una cosa es lo que experimentas humanamente y otra cosa es lo que el Señor dijo, y cuando tú crees lo que Él dijo y funcionas por esa fe en lo que Él dijo, los síntomas que están en tu carne comienzan a aplacarse, a disminuir, y el poder de la carne se hace muy débil contra ti, porque el poder del Espíritu que está en ti crece por la fe que has puesto en la palabra del Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, el apóstol nos habla de esto, versículos 7 hasta el 12. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol habla aquí de llevar la muerte en el cuerpo para que la vida se manifieste. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ese no vivo yo empieza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerte. Cuando yo estoy crucificado, cuando aplico la cruz, el poder de la cruz, el poder de la muerte dentro de mí, la muerte aniquila el poder del pecado y el poder de la carne cuando la aplico. La muerte tiene un poder, la muerte de Jesús tiene un poder aniquilador en nosotros, pero debe ser aplicado ese poder aniquilador en nuestra vida. Si no lo aplicas, es como un remedio, es como un antibiótico, ¿no es cierto? Si tú no tomas el antibiótico, ¿sí? No tomas el antibiótico, la enfermedad continúa dentro tuyo, pero cuando tú lo tomas, el antibiótico mata, destruye los que están produciendo la enfermedad. Entonces,
La muerte de Cristo es igual. Hay que aplicarla a nuestra vida para que esa muerte destruya el mal que está en nosotros. Pero eso hay que hacerlo diariamente, diariamente. Tomar la cruz cada día. La muerte de Jesús actúa en nosotros. Hoy necesitamos entender que la única manera de liberar la vida divina, la vida de Dios, es por medio de morir cada día. Es de aplicar la cruz de Cristo, la muerte aniquiladora de Cristo en nuestra vida. Necesitamos operar y permitir que el Espíritu esté operando en nosotros plenamente el poder aniquilador de la muerte de Cristo. Ahora, la muerte de Cristo incluyó todo. Incluyó al diablo, incluyó la muerte, incluyó el pecado, incluyó la rebelión, incluyó el poder de la carne, el mundo, toda la vieja creación, todo fue incluido en la muerte de Cristo. De manera que cuando Cristo estaba muriendo, todo lo malo del universo estaba muriendo. Todas las ramas malas del árbol estaban siendo desgajadas. Cuando Cristo estaba muriendo, el Padre en esa muerte estaba cortando cada rama de ese árbol, que es el propósito de Dios. Estaba cortando cada rama maligna, cada rama corrompida, y todas esas ramas hoy están en el suelo, están muriendo y tienen un día determinado por Dios, un día de término, un día final. Cuando Cristo dijo, consumado es, ¿sí? Cuando dijo, consumado es, todo lo que debía morir, murió. Él completó la obra de aniquilar todo lo malo. Es decir, la muerte de Cristo tiene muchos propósitos. Vino a morir por nosotros, vino para que nosotros muramos en Él, vino para destruir el poder del diablo. Esa muerte fue para destruir el poder del pecado, para destruir el poder de la carne. Esa muerte vino para destruir todo lo malo del universo, al diablo y su ejército, etcétera. Todo lo malo ya está terminado, ya está en el suelo. Las ramas fueron cortadas. Solo hay que esperar el tiempo de Dios para que todo se seque. Y lo vamos a ver, porque nosotros vamos a vivir en la eternidad y vamos a ver el mal completamente erradicado y confinado al lago de fuego. Todo será echado al lago de fuego. Todas las ramas malas serán echadas al lago de fuego. El mal será completamente erradicado del universo de Dios. Ahora, la muerte de Cristo, para terminar, fue también una muerte redentora. Él vino a comprarnos. No solamente murió por nosotros, es decir, por causa de nuestros pecados. No solamente vino a morir porque yo había pecado y tú habías pecado. Vino para redimirnos. Esto nos dice en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino rescatados, redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Su muerte fue redentora, nos compró, pagó el precio. No murió solo por culpa de nuestros pecados, pero vino a pagar el precio para decir, lo recupero, es mío, la redimo, es mía. Imagínate qué tremendo, ¿no? La necesidad, era tan necesaria su muerte, era necesario que el Cristo padeciese, era necesaria su muerte. Agradecemos al Señor por su muerte redentora, por su muerte aniquiladora, por su muerte que termina con el pecado y por su muerte que nos redime para siempre.
Amén.